de lo que ocurrió en Ecuador, de lo que ocurrió en Ecuador. Fundamentalmente es, como también dijo el maestro Santos López, de que cada país es diferente, fundamentalmente. Entonces, las realidades son distintas y hacen de que justamente nos acomodemos a ellas desde nuestra misma sentido. Pero el denominador común es obviamente el rostro humano y justamente el atender a los más necesitados y postergados hasta ahora. Ahora, eh, la anécdota del quechua, obviamente, debemos revisarnos, ¿no? O sea, yo me pongo en primer lugar, obviamente. Mi padre también fue de la sierra de Huancayo, pero justamente algunos han estado ya practicando el chino porque China es la que domina el mundo con los negocios y los que seguimos tal vez en negocios pues están pensando tal vez revisar China. De lo poco que saben inglés, tratando de aprender chino, pero honestamente deberíamos también tratar de aprender quechua. O sea, es un golpe fuerte eso que ha hecho eh, Guido Bellido, y varios que están ahí en el Congreso mismo han aceptado. O sea, no debió la intervención de la presidenta del Congreso, bueno, aparentemente fue hasta discriminador en ese momento. O sea, bueno, eh, y lo dejo ahí yo primeramente, eh, bueno, el tema de controles de precios, obviamente. El tema de controles de precios es lo que más asusta, obviamente, ¿no? Pero justamente son los márgenes. O sea, esto no estoy descubriendo nada aquí, pero es cuestión de decirlo. Y yo sé que el ministro de Economía, como el presidente del Consejo de Ministros, ya lo están anunciando, ¿no? Es manejar márgenes y oportunidades, ¿no? Y oportunidades de negocio, de que justamente compensen el costo operativo, la ganancia razonable y todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los precios de la banca, en las tasas activas, el spread en Perú es altísimo, altísimo y abusivo, ¿no? Entonces, y es totalmente postergador. Entonces, ese tipo de cosas que, bueno, va a ser lo que yo ya estoy asumiendo la respuesta. El Estado va a meter la mano en la banca. Bueno, ok, lo va a decir, lo va a aplicar, y pues está el Banco de la Nación para justamente aplicar justamente políticas que van a generar una competencia. O sea, por ahí va a ser la cosa. Ok, ahí lo dejo. Seguimos hablando. Gracias. Muchas gracias, maestro Cos. Tuve un problema yo con el internet que me echó de la reunión momentáneamente. Afortunadamente se mantuvo la transmisión en vivo con el maestro Ronald como eh, coanfitrión. Pidió la palabra, ya pediríamos solamente en afán de la brevedad, Rodrigo Blas, porque estamos próximos a terminar la reunión. Rodrigo Blas, le doy la solicitud para reactivar el audio, ya si quiere puede, ahí está, lo Ya lo escuchamos. activé, Juan Lo José. escuchamos. Voy a procurar ser muy breve porque creo que también Benjamín Hernández está en la fila Y hay otros esperando intervenir. participantes. Voy a procurar cuestiones que a mí me parecen fundamentales, pero sin abundar en el detalle de las cosas. Hay aspectos de carácter macroeconómico y de carácter microeconómico, y que desde mi muy particular punto de vista deben atenderse en forma simultánea. Las grandes estrategias deben incluir el detalle de las cosas que se hacen en la parte micro. Algunas ideas que estoy seguro que lo tienen presente los amigos peruanos es que debemos elegir cuáles son aquellas vertientes que se deben atender de manera más prioritaria y con el mayor énfasis posible. Tenemos que, sin darnos cuenta muchas veces, incluso nosotros que estamos aquí en el ámbito académico y en el terreno de la economía, de pronto perdemos
la dimensión de las cosas. Ahí va una. Debemos buscar que nuestros pueblos y que nosotros mismos abandonemos la cultura del mercado, que no es otra cosa que la cultura del sistema. ¿Qué nos indica la cultura del mercado? Pues todo aquello que vaya en favor de la ganancia. Y en la región de América Latina tenemos algunos elementos que pueden constituirse en fortalezas de nuestra población. En Perú conocen muy bien lo que es el esquema del vivir bien. ¿Por qué no rescatarlo? ¿Por qué no encontrarle lo que puede apoyar de manera importante? Otra cuestión, se ha hecho referencia del consenso de Washington, pero también nosotros tenemos la obligación de saber que el mismo creador de las 10 recomendaciones del consenso de Washington reconoció antes de morir, porque ya no existe, reconoció que fracasó el consenso. Entonces, también nosotros tenemos que tomar esos elementos y señalar dónde están las deficiencias del consenso, que fue una punta de lanza fundamental en el proceso de globalización. Y al respecto, recordemos que hay países globalizadores y hay países globalizados. Y en general, los países de la región de América Latina se han considerado, sin decirlo, como países globalizados, es decir, sometidos a los intereses de los globalizadores, que son los que se asume que son los más desarrollados. Hasta ahí, 2 ideas. Y una tercera, y no voy a decir más, aunque tengo anotadas muchas cuestiones. El presidente de Perú, dijeron, obtuvo el consenso del Congreso. Eso no es cosa menor. Creo que debe fortalecer ese éxito de tal forma que en lo sucesivo realice iniciativas, presente iniciativas que vayan en favor del pueblo, aprovechando la buena disposición que de momento tiene su Congreso. Lo quiero dejar ahí, aunque tengo muchísimas más cosas que decir, pero no quiero abusar de la gentileza de Juan José al otorgarme la palabra. Y finalmente, un fraternal abrazo a los peruanos, a los amigos peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo Blas. Economista, por favor. Economista, yo lo asumía ¿Sí? Economista, ingeniero. Economista, muchas Soy gracias. Economista. Compañeros del mismo dolor. Muchas gracias, Ándale. colega. Órale. Bueno, y a todos nuestros compañeros. Ha pedido la palabra en el orden en que la pidieron. Alejandro López Aldana tiene, quienes ya hablaron, por favor, les pido ya bajar la mano. Alejandro López tiene derecho ya a reactivar su micrófono, por favor. Ok, buenas noches, don Juan José. Muchas gracias por facilitarme intervenir. Y quiero comenzar estas palabras dándoles un saludo muy especial y con un profundo agradecimiento, especialmente a mi amigo Ronald Moncayo, porque nos está permitiendo pues conocerlos e intercambiar algunas opiniones.
Yo creo que para ser muy concreto, en realidad nuestra situación actual en el Perú, tal como lo hemos descrito durante esta noche, pues tiene una razón de ser, ¿no? Obedece a una intencionalidad de la clase económica, clase política, que nos ha estado gobernando durante décadas, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viviendo y todo lo que hemos mencionado responde a una intencionalidad que lamentablemente, pues, obedece a lo que sucede en el mercado, a lo que decíamos hace un rato, el culto de la ganancia, el control de los márgenes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Manuel Chao hizo una breve explicación acerca del comportamiento de los precios, entre otras cosas. Entonces, en resumen, yo creo que es trascendental que los peruanos ahora tengamos una oportunidad de componer, si se quiere, algo que ha estado mal por décadas, y es justamente la postración que ha estado teniendo la gran mayoría de nuestra gente, sobre todo del interior del país, que no accede a los servicios elementales, no solamente de comunicación, sino de vida, ¿no? Yo quería nada más preguntar a los amigos mexicanos, por favor, si nos pueden eh, ayudar con esta pregunta, para darle el secreto al presidente Castillo. O sea, eh, la derecha que ha dejado de gobernar en México desde que AMLO está en el gobierno, ¿cómo expresa su oposición o su obstruccionismo a lo que viene haciendo el actual presidente? Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias, maestro Alejandro López Aldana. Muy interesante la pregunta que nos deja. No entraría yo a intentar responderla puntualmente, solo diría que es de una manera multiniveles. O sea, hay una derecha en México que no pensaba que iba a perder el poder por la vía electoral. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue admirable, nuestro presidente actual, una cosa que le han llamado política ras del suelo. Era increíble cómo en los años más grises, después del fraude de 2006 y de haber perdido en una elección en que hubo una gran cantidad de dinero en compra de voto y manipulación en 2012, entre el 2012 y el 2018, definitivamente diría yo, un factor fundamental fue el hablar con la gente. Hay anécdotas de pueblos donde llegaba y había una o dos personas oyéndolo. Creo que no hay, y a pesar de eso no cedía, creo que no hay un solo político en México que conozca todos los municipios del país, que haya estado en todos los poblados, que llega y lo reconocen a nivel personal. Bueno, la derecha al encontrar esto, lo que sí hizo desde un principio primero fue un silencio sepulcral y después comenzó desde un inicio, dicen ellos que se les agrede y que estamos en una dictadura. Aquí recuerdo a Mario Vargas Llosa, ese que fue uno de los que rompió el bloque de la nueva literatura latinoamericana. Se fue a la derecha literaria junto con, nadie dice que no sepan escribir, Octavio Paz, Enrique Krause, Vargas Llosa, en fin, ¿qué puedo decir? Pero ellos acusan de dictadura. Bueno, Paz ya descansa en paz hace mucho tiempo, redundando, ¿no? Hace mucho tiempo que falleció, pero ahí está el que clama ser su heredero sin tener el mérito, a mi manera de ver, Enrique Krause, y son apólogos del individualismo metodológico en lo económico, no toleran la participación civil y social, detestan el término pueblo,
para ellos no existe el pueblo, un término que fue fundamental para hacer la Revolución Francesa, por ejemplo. Y básicamente el tema es que dicen que se vive en un autoritarismo, un populismo, pero no han tenido ningún problema con llamar a matar al presidente, con acallar a todos aquellos que lo denostan, burlan. Si no fuera por las redes sociales, que es el otro gran elemento, o sea, esa política ras de suelo, y la otra es la comunicación a través de las redes sociales, como les denomina López Obrador, las benditas redes sociales, difícilmente se podría haber logrado tener un catalizador político respecto a los malestares de la crisis profunda del modelo neoliberal. Son muy buenas las observaciones de Ronald Moncayo acerca de cuántos pobres hay realmente en México. Nos dejó ese régimen. Bueno, entonces lo que yo diría es que cuidado en el Perú, porque lo más importante es mantener la comunicación entre las personas. Finalmente, la modernidad, la edad moderna, lo primero que hace es reivindicar la libertad de conciencia. Eso va desde René Descartes en el Renacimiento, la libertad de pensamiento contra el absolutismo político, ideológico y cultural. Y creo que aquí lo que tenemos que hacer es reconstruir a nuestra América con un diálogo, todo el continente. En este sentido diría, tal vez no era una pretensión explícita, pero hay cosas que a mí en lo personal me hacen sentir orgulloso del gobierno de la 4T, como por ejemplo el haberle salvado la vida a Evo Morales, por decir uno de tantos casos, no hay muchos. El haber levantado la demanda de finalizar el bloqueo a Cuba, que por cierto hace rato pasé en el chat una carta que a mí me hizo llegar la Embajada de Cuba, en donde se dirigen intelectuales y académicos a Joe Biden pidiendo que cese ese bloqueo a Cuba. Cuba ha generado incluso una vacuna en estas condiciones tan difíciles y definitivamente no merece ese asedio agresivo o criminal de estarle bloqueando, por ejemplo, el acceso a las jeringas, el acceso a todo el equipo médico para poder atender a su población en medio de esta pandemia, ¿no? Bueno, entonces diría eso es una cosa notable de la 4T. Otra cosa notable ante la pandemia fue el primer gobierno, hasta donde yo recuerdo, que levantó la mano y dijo que se liberaran las patentes de las vacunas y no se comercialicen hasta ya después de un periodo que se normalice, que la totalidad de la humanidad haya sido vacunada. Bueno, la derecha ha de todo el tiempo insistido en la medida de lo posible en evitar el pago de impuestos, en utilizar demandas jurídicas de las leyes volteadas a su favor, en utilizar campañas de denostación, que son ellos los que llaman a la violencia, a la confusión y en lo que es posible también al sabotaje. Hay que decir que, por ejemplo, el robo de gasolina, que no han querido ceder, el robo a los ductos de gas, en muchos casos hay la sospecha de ataques a instalaciones estratégicas, en fin, o sea, todo como para generar situaciones de caos que ya América Latina tiene memoria, ya tenemos el gen de la memoria, los cacerolazos en Chile y esas situaciones de desestabilización que, bueno, afortunadamente hay experiencia y también son otros tiempos, pero yo de verdad deseo que en el Perú el gobierno de Pedro Castillo no sea un presidente más y que caiga como cayeron toda esa bola de pericos palotes que estos gobiernos que en estos últimos años no pudieron defenderse en Perú ante el cuestionamiento popular, al mismo tiempo que estaban apoyando el hostigamiento en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra en fin, hasta contra Andrés Manuel López Obrador se levantaron, ¿no? Aquel bravucón con pinche de Yanina Añez que le dijo machito valiente, o no me acuerdo el término, ¿no? En fin, la derecha es muy agresiva, pero creo que el principal factor de una democracia es la vida política realmente nacional,
una política inclusiva, no racista, no clasista, tolerante de las diversidades de ideologías, de religiones, finalmente pues es alcanzar un estado de democracia. Yo no veo otro. Por ejemplo, en el caso del Perú, no me voy a meter a juzgar si eran heroicos o no, pero el caso tan doloroso de la destrucción de Sendero Luminoso, la prisión a Abimael Guzmán, esa ruta sangrienta que además, bueno, pues Fujimori se llenó las manos de sangre, Alberto Fujimori, y la misma Col es la que reivindicaba la Keiko para el Perú en estos años. Entonces, bueno, creo que es un arte de política muy grande en primer lugar, y en segundo, como decía el maestro Cos, es también una cuestión de experiencias. Hay que aprender a resolver con principios no de mercado, sino de una reivindicación humana general, el bienestar de la gente, lo que la Constitución estadounidense reivindica para ellos, pero debe ser universal, no solamente para los anglosajones. Life, freedom and the pursuit of happiness, dicen aquellos, vida, libertad y el derecho a tener a alcanzar la felicidad. Bueno, no me centré exactamente en la pregunta, pero algo respondí. Ya no quiero abusar de la palabra. Muchas gracias a Alejandro López. Están en la lista María de Lourdes Valdés, una colega mexicana muy destacada, profesionista y sindicalista y militante también de la reivindicación de la mujer. Tiene la palabra, el derecho a utilizar el micrófono, María de Lourdes Valdés, por favor. Ya tiene reactivado su audio, si ahí sigue. Muchas gracias, licenciado. Les agradezco mucho. He estado muy pendiente de todas los comentarios que se han vertido en este sentido, lo cual me parece muy importante. De hecho, es lo que hoy estamos viviendo, pero precisamente por el ámbito que yo manejo, que es el ámbito sindical, laboral, con una central obrera que le apuesta al nuevo orden laboral, que es de justicia social. Lo que yo les puedo comentar, amigos, y por cierto, muchos saludos a todos los amigos peruanos. De verdad me da mucho gusto estar y compartir con ustedes. Maestra Mariana, perdone la interrupción, pero no, María de Lourdes, es que tiene algunas interferencias de su casa y no permiten que se le escuche bien, por favor. El radio, gente que está hablando. Sí, gracias. Sí, permíteme tantito. Sí, permítame un momento, por favor. La esperamos en lo que mete orden. Sí. Permítame, señores, un momento, por favor. Gracias. Digo que antes que otra cosa, me da mucho gusto saludar a los amigos peruanos. ¿Ya se me oye mejor? Un poco mejor, sí, pero sigue habiendo. ¿Ya se me oye mejor? Sí. ¿Ya se me oye mejor, digo? Sí. Sí la oímos. Sí, es que la realidad es que ando en la carretera, pero tengo tanto interés en el tema que no me importó estar en la carretera escuchándolos. Les comentaba que he estado con muchísima atención escuchando todos sus comentarios, lo cual antes que nada, pues les envío un fraterno saludo a los hermanos peruanos. Y bueno, compartirles un poquito de acuerdo a la experiencia desde un ámbito laboral, desde mi ámbito de una central obrera, de la cual soy dirigente, la Confederación de Equidad e Integración Nacional, Confederación Sindical, en donde efectivamente todas las opiniones que ustedes han vertido sí me parecen muy adecuadas. Coincido con lo que dice y describe el licenciado Manuel Cos sobre todo lo que estamos pasando en relación a esta parte de la pobreza, de la desigualdad, de la equidad, pero quiero abreviar mi participación y decirles lo que yo a nivel nacional en la República Mexicana
a nivel empresarial y a nivel laboral estoy viviendo. Y no me gustaría que en otros países se replicara. Yo, de manera personal, no estamos en contra de las políticas públicas que hoy el presidente de la República está plasmando. Al contrario, es un cambio muy drástico, muy drástico. Como bien decimos, hemos estado durante 30 años en un sistema neoliberal y bueno, hoy después de 3 años de estar gobernando, pues qué más quisiéramos que se concretaran todas las promesas y todas las intenciones, las buenas intenciones del presidente. Mas, sin embargo, lo que yo recomiendo, con mucha humildad, se lo digo amigos peruanos y mexicanos, es precisamente que todo tiene que llevar y tener un equilibrio. Hoy por hoy, en la parte empresarial, que es la generadora de oportunidades y de empleos, está sufriendo un cambio muy drástico, muy violento en cuanto a lo que hoy quiere, en lo que se llama hoy las políticas públicas financieras, fiscales y laborales, derivados, por supuesto, de un convenio, el convenio 98, que la OIT desde 1949 viene operando y aprobando, que es el libre sindicalismo, donde yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. El asunto que yo observo en el sector empresarial, que es la generadora de empleos, aunado a los 11.5 millones de trabajadores que quedaron sin empleo por la contingencia sanitaria, se vienen dando cambios de carácter económico, social, político, muy fuertes para México, muy fuertes. O sea, tomando en cuenta que hemos estado en un sistema por más de 30 años, que es el sistema neoliberal, y hoy no podemos cambiar en cuestión de 1 año, 2 años al sistema, lo voy a decir frontalmente y perdón que se lo diga, a lo que hoy se está proponiendo en la 4T. Yo, como dirigente sindical nacional, estoy viendo que se está complicando muchísimo esta migración a lo que éramos y a lo que queremos ser. Y donde hoy, por supuesto, el presidente López Obrador lo que quiere es alcanzar la justicia social, cosa que yo estoy de acuerdo porque estoy en defensa de los trabajadores y trabajadoras. Más sin embargo, mi humilde recomendación y en base a un trabajo de campo, porque yo trabajo en campo, sí observo que hay una confusión muy fuerte. No estamos preparados para este cambio de una manera tan, vamos a decir, tan drástica. Mi recomendación, ¿verdad? Es que todos los países que estén como nosotros en México y en un cambio de un sistema neoliberal a un sistema colectivo, porque eso es lo que realmente el presidente quiere y lo que estoy oyendo en Perú, lo que sí puedo decir es, hay que tener cuidado con esa migración. Hay que tener cuidado porque no nos olvidemos que también el sector empresarial hoy por hoy es el que está saliendo más afectado con las políticas públicas que se están dando en el gobierno. Buenas, malas, ahora sí que eso la historia lo dirá, si fueron buenas o malas, pero lo que sí les puedo decir es que hay que tener mucho cuidado en esa migración de un cambio de sistema. Hoy por hoy yo veo un México confundido, un México
que no sabe en su generalidad qué está pasando, y por lo tanto es precisamente por la desinformación y por toda la cultura ancestral de un sistema neoliberal que efectivamente no nos dejó las mejores cosas, pero de alguna manera fueron 30 años de educación, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, mi recomendación hacia los países que quieren hacer esta transformación es sí cuidar, tener el cuidado, la sensibilidad, sobre todo, la sensibilidad de hacer este cambio, de ir reeducando a la ciudadanía a estas nuevas formas de colectividad, que creo que son las más justas y que nunca debieron de haber desaparecido. Es cuanto, licenciado José Dávalos. Muchas gracias. Fraterno abrazo a los amigos peruanos, a los amigos mexicanos, y estamos a la orden. María de Lourdes Valdés Galán para servirle. Muchas gracias, maestra María de Lourdes. Miren, tenemos el tiempo ya muy limitado. El ingeniero Benjamín Hernández, no sé si se habrá mejorado su sistema de señal, pero le estamos dando el permiso para reactivar el audio. Ya está. Sí. Bien. Si se escucha, Escuchamos. voy a ser demasiado breve. Me llama la atención de muy buena forma la iniciativa de poder crear este tipo de reuniones a nivel latinoamericano. Esto justamente nos lleva a recordar que ya tuvimos personas muy preocupadas que han tenido paralelismo en toda la historia, no solamente de México, sino de México con América Latina. En este caso, me voy a referir nada más y nada menos que al que fue secretario de Relaciones Exteriores o el equivalente, que fue Manuel Nicolás Corpancho, un peruano connotado que inclusive hizo equipo con nuestro país cuando las agresiones de la invasión francesa a México. Para mí es tan significativo que justamente haber resuelto en el periodo juarista, en pleno apogeo inclusive de la crisis, este personaje se haya sumado sin ninguna restricción. ¿Qué quiero decir? Que nos ayudó de alguna forma a lo que se ha concebido para México la segunda independencia de América Latina, quitarnos de encima a las fuerzas extranjeras en nuestros países. Por esa razón, vale la pena reconocer esa solidaridad de este personaje. Felicito a los peruanos por haber tenido gente de tanta altura y de tanto tamaño en cuanto a el grado de conciencia para con América Latina. No les digo más, pero ojalá y nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Economistas siga prodigando este tipo de encuentros en donde vamos a encontrar una buena cantidad de soluciones para todos. Nosotros no somos de los que investigamos, producimos, a ver cuánto ganamos. Nuestra facultad tiene esas características adicionales. Ahí no solamente el neoliberalismo dejó de penetrar a muchas personas de nuestro calibre, sino que sencillamente hemos estado dispuestos a combatir desde el origen el neoliberalismo. Nos sumamos justamente a las ideas del presidente Castillo en Perú y tengan la certeza de que algunos aportes sí les van a servir. Es todo y muchas gracias por permitirme por lo menos enviarles un saludo. Gracias. Muchísimas gracias. Medio minuto, por favor. Sí, Ronald, ya que no sé, yo estoy abusando de los ponentes y su paciencia, y llevamos ya 2 horas y media de sesión para 3.
Todavía hay 2 personas que están pidiendo participar, pero pienso que en afán de respeto a la audiencia que se ha mantenido, realmente estoy admirado de esto. Hemos estado entre 25 y 30 personas. Yo pediría que dieran ya una conclusión final. Quiero pedir una disculpa a Javier González Flores y a una compañera, no tiene su nombre, tiene Moto G9 Power su celular. Solo que quisieran ser muy breves si Manuel Cos y Ronald Moncayo admitieran que ellos dijeran sus preguntas muy brevemente. Como Sí, digas, Ronald. gracias, sí, solamente muy breve. Estoy de acuerdo contigo, pero sí me gustaría que le dieras paso a quien se identifica como Moto G9 Power, porque no. Adelante. Entonces vamos y después Javier González. Y con eso ya después vamos a pasar a que se despidan los ponentes y a dar por terminado el evento. Tiene la palabra, compañera, el permiso para activar su micrófono. Sí, gracias. Si puede Gracias. presentarse, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Y me ven. Sí. Gracias. Mire, antes que nada, soy Carmen Matos, tengo más de 40 años aquí en México y conozco a Ronald y la valentía que tienen para dar la vida. A Ronald lo vamos a poner en silencio, si no. Pasaron. Está bueno. Adelante, compañera, por favor. Perdón, no sé si se me escuchó. Ya se le ¿Sí? escuchó bien, sí. Perfecto. Bueno, nada más quiero agradecerle a Ronald la invitación y a ustedes también felicitarlos. ¿Qué puedo decir? Somos una sociedad en realidad sobreviviente, que tenemos que aprender muchas nuevas formas de relacionarnos. Hay mucha polarización en Perú todavía, por supuesto, porque 73 votos contra 50 sólidos de una bancada fuerte de derecha nos permiten presagiar que van a seguir más o menos en sus mismas fórmulas, en sus mismas maneras de vincularse políticamente, de guerrear, de usar presupuestos falsos, de ofender, etc. Entonces, por eso yo considero que somos como una sociedad en sobrevivencia, porque tenemos que revisarlo todo y esta polarización quizás es el momento en el que va a terminar, porque la presencia de estas nuevos actores políticos que son tan humanos, que son tan claros, tan sencillos, nos está dando lo que se llama el golpe de la realidad. O sea, no podemos dedicarnos a lamer las heridas. Ya tenemos que salir de esta situación. Y creo que una de las mejores maneras es de honrar realmente lo que está pasando, de cambiar un poco el paradigma de las razones que tenemos en esta modernidad. Entonces, estoy muy contenta porque la vida nos ha dado conocer estas nuevas salidas que creo que tienen que ver con que se centran los fenómenos a la persona. O sea, esa es la base de nuestras aportaciones. Los que conocemos algo, tenemos que mover los ejes de referencia y ahora pensar en las personas y centrar nuestro raciocinio en ese sentido. Es un poco hacer de la razón lo subjetivo de las razones, ¿no? Tenemos que entrar en ello. Entonces, hasta ese punto me encantó el interés que tienen en Perú y lo único que podemos decir es que nosotros compartimos ese gran cariño entre México y Perú. Desde el 1823 hay un primer símbolo de los primeros convenios de comercio que habían y que yo especialmente lo uso para una de nuestras asociaciones y estoy muy feliz de que nuevamente no solo la 4T, sino que todos los esfuerzos de lo que antes fue el laboratorio del pensamiento centrado en la Latinoamérica, ya no sea tan laboratorio. Estamos ya entrando en la fase de que estamos proponiendo. Y yo creo que estamos
subiendo nuestro grado de ciudadanía y de eso se trata hoy día, del perfeccionamiento de esa ciudadanía en todos los ámbitos, en los que son opuestos, en los que estamos de acuerdo con lo nuevo que nos traen los tiempos, y es el único instrumento que tenemos. Entonces estamos muy contentos y creemos que los que somos sobrevivientes tenemos mucho que mostrar y mucho que compartir, porque nos ha dolido que en nuestras mismas familias estén los opositores, que nos digan, aquí no puedes hablar de política, cuando de lo que estoy hablando es de que traten de abrirse un poco, de ser más sencillos y que no adopten algunas fórmulas que nos han hecho sufrir muchísimo. Entonces, les agradezco mucho, un gran abrazo y aquí estamos en Coyoacán. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Javier González Flores está aún por ahí, si pudiera también con un exhorto a la brevedad, a la economía de palabras, a la síntesis. Adelante, Javier González, si se presenta también. Muy buenas tardes, hermano José Dávalos. Me da muchísimo gusto que me des la palabra. Voy a hacer lo más breve posible. Bueno, recordemos que México ha tenido un milagro mexicano. Tú lo sabes de antemano. Que después, bueno, se fue de más a menos. Ahorita tenemos el gusto y el honor, la verdad, para mí es un honor tener al gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo digo honestamente, porque él ha dado, y efectivamente tú lo comentaste hace rato, que efectivamente es el que conoce casi todos los municipios de toda la República. A mí me consta, a mí en lo personal me consta porque no te estoy... yo estuve dentro de esa campaña, sí, no te voy a decir cuándo ni cómo, pero a mí me consta. Entonces, yo estuve en Chiapas y me consta, honestamente. Entonces, realmente es el único presidente de la República, creo yo, que conoce punto por punto toda la República Mexicana. Sabe dónde le duele y qué le duele. Desafortunadamente, hay gente, los grandes empresarios, que no les ha agradado nada lo que está haciendo y no les va a agradar y quisieran hacerlo trizas, pedazos, ¿sí? Y tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. Pero afortunadamente hay mexicanos que estamos a favor de él, porque hemos visto cómo luchó, desde que estuvo como gobernador de la Ciudad de México. ¿Sí? Todas sus participaciones las ha dado para la ciudadanía. A eso le han llamado populismo, porque de eso se han basado. Pero populismo no, es algo que realmente lo ha dado con buena intención. Y ahorita lo sigue dando, ¿sí? Yo espero que no nomás con México. Otro punto que creo que no se ha comentado. El éxodo que tuvo México de Centroamérica, de ciudadanos de Centroamérica que llegaron exactamente cuando él entró, fue otro punto a su favor, ¿sí? Que todo el mundo sabía que esa gente fue manipulada y mandada a México exactamente cuando entró el presidente, cuando estaba en sus inicios. Ese es otro punto muy, muy favorable. Y ahorita, bueno, pues todo lo que haga y lo que realice va a ser cuestionado por las grandes empresas, que no les agrada y no les va a agradar nunca que les esté quitando un poco, y como tú o no me acuerdo quién comentó, no paguen impuesto, porque ya estaban en esa situación de no pagar. Ahorita los está forzando a que paguen, pero recordemos que son, pues no me voy muy lejos, 5 por 4, no, son 6 por 5, 30 años, para 3 años que lleva él, ha hecho bastante, ha hecho un milagro, ahora sí que sería un milagro, y esperemos que sí siga. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado en Derecho, profesor también en una escuela mexicana de abogacía, Javier González Flores. Muchas gracias por su intervención. Y de ahí, antes de pasar a dar por clausurado el evento, y no sin agradecer,
Quisiera señalar que, pues desde luego dentro de las filas de la Cuarta Transformación, de quienes la sustentan, hay polémica al respecto. Quiero recordar, por ejemplo, al doctor Arturo Huerta González, que un destacado académico, asesor del Partido del Trabajo de México, que por ejemplo, por dar una de sus intervenciones, en cuanto a que él considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, no ha concluido con el neoliberalismo, y él pone en duda, por ejemplo, el carácter del pago de deuda adelantada con estos 12,000 millones de dólares en derechos especiales de giro que acaba de recibir el gobierno de México, que fueron depositados pues en el Banco de México, que bueno, es lo que le llaman los anglosajones un think tank, pero además de poder autónomo del gobierno federal. Y bueno, él está en desacuerdo con que se pague deuda adelantada. El problema es que, ¿qué otro modo puede seguir la República Mexicana que no condujera a una guerra civil o a una confrontación tremenda? Por ejemplo, dejar de pagar a los banqueros a los que se les rescató con recursos públicos tras la crisis del efecto tequila del 94, o dejar de pagar la deuda externa que viene desde la debt crisis, como le llama el IMF, el International Monetary Fund, de los años 81-82, que conduciría propiamente a una guerra con la banca de origen suizo, de la Citi de Londres, de Nueva York. En fin, no es un problema fácil, ni aun cuando existen hoy monedas de reserva. En particular estamos pensando en el renminbi o en la moneda china, que están rivalizando con el dólar, con aquello que un académico mexicano muy destacado de la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía, llamó el imperio del dólar, que era José Luis Ceseña Gámez, ¿no? Bueno, no es fácil responder al cuestionamiento del doctor Huerta. Por ejemplo, otro de compañeros que han apoyado a la Cuarta Transformación, pero con todo, del Partido Popular Socialista de México, que es una continuación de una institución que fundó uno de los grandes intelectuales mexicanos, creadores del derecho laboral hasta internacional, don Vicente Lombardo Toledano. Y ellos cuestionan el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, en el discurso que les recomiendo a todos verlo, creo que fue a finales de julio, fue por el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, ya lo había mencionado, él menciona la cuestión de la reivindicación de los tratados de libre comercio. Y aquí llegamos de nuevo a una situación de facto, esto que se señalaba entre los globalizados y los globalizadores. Por ejemplo, un gran límite a la 4T es el hecho de que casi cualquier cuestionamiento fiscal, legal, jurídico que se le haga a los inversionistas extranjeros en México, por ejemplo, las empresas Iberdrola y Repsol, lleva automáticamente a una denuncia a tribunales que, como resultado de los acuerdos de libre comercio, se resuelven en el orden internacional, en París, etcétera, fuera del arbitrio de las cortes mexicanas, que además son un poder. Estoy seguro que en Perú debe ser lo mismo. Se creó una estructura jurídica con un pensamiento neopositivista de derecha que simplemente impide el reconocer que el derecho público y el derecho de la ciudadanía no se resuelven con los mecanismos de la supuesta libertad del libre mercado, que la libertad del ser humano no es la libertad de los mercados no son personas, y en este sentido no es una economía teórica ortodoxa, impersonal, sino es, guste o no guste, es una economía política. Hay una estrecha relación entre el orden económico, entre las formas de propiedad, las formas de producción y las formas jurídicas con las relaciones políticas. Eso es innegable y efectivamente tendría que reconocerse que se tiene que replantear. Pienso en este debate que se menciona de 50 contra 64
en el Congreso peruano, en el Parlamento peruano, pues va a ser muy, muy duro el debate porque es un problema de fondo de cómo entender el derecho, cómo entender la economía, como ya se mencionaba. Bueno, no es fácil el debate, hay intereses muy poderosos. Yo reconozco que hay un cambio social, una revolución, en este caso civil en México, cuando se afectan intereses, cuando no es nada más cambiarle de nombre a las cosas, cuando estamos hablando de que son decenas de miles de millones de pesos o hasta de dólares que las empresas no solamente no dejaban de dar al Estado, sino que además recibían subsidio bajo el mito de que el 1%, como lo ha llamado Stiglitz, y en fin, esa oligarquía que concentra toda, es la que crea riqueza, y los demás, pues son, en México se les dice, se nos vituperia con el término chairos y insultos, pues, cuando en realidad lo que tenemos es una población campesina, urbana, fabril, que crea una enorme cantidad de riqueza. Un colega de nuestro colegio de economistas, Andrés Peñalosa Méndez, por ejemplo, acaba de publicar un artículo breve, pero México tiene una de las jornadas más largas laborales del mundo, de 12 horas, y aún así se atreven las oligarquías a reclamar que el pueblo no trabaja y no recibe lo que el producto marginal marca, según ellos, en este ajuste de oferta y demanda, como su salario marginal, su ingreso marginal. Bueno, pues no es cierto. La población de toda nuestra América, y aquí quiero señalar también en Canadá y en Estados Unidos, la población recibe una gran cantidad, crea una gran cantidad de riqueza y debe ser reconocido. Independientemente de nuestras discrepancias con la visión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, algo importante que se dio en esta derrota electoral a Donald Trump es el haber cuestionado explícitamente la vigencia del dogma neoliberal en Estados Unidos. El problema es qué política económica y qué economía política son las que van a regir allá, de qué manera lograr que la gente descontenta con la desigualdad creciente y la sobreexplotación y demás cuestiones no se vea encauzada nuevamente por ideologías de ultraderecha, neofascistas, que son sumamente peligrosas en ese país y en el mundo, incluido a México, pues. En fin, yo creo que aquí tenemos los países de nuestra América y el Caribe. No podemos seguir tolerando cosas como lo que fue el asesinato vulgar y descarado del presidente de Haití en fechas muy recientes por paramilitares colombianos instruidos por fuerzas extranjeras. ¿Y para qué sigo? O sea, organismos como la OEA están completamente podridos, y es muy importante que este diálogo lo mantengamos con nuestros propios pueblos, con nuestras comunidades, con nuestras familias, como se señalaba, pero también hay que rescatar, reivindicar a la región de esto que se ha llamado América o nuestra América Latina y el Caribe. Y con un diálogo permanente a nivel continental y abierto hacia el mundo. Creo que es un momento, esto ya lo había dicho en los momentos en que subía George Bush Jr., aquel que fue el que organizó una serie de invasiones bárbaras, en particular con base en puras mentiras en contra de Irak. Se decía ya en México, un historiador, Gutiérrez, se me fue el nombre de un gran historiador mexicano, joven, aún vive, pero señalaba la resistencia contra el neoliberalismo a nivel mundial estaba dada a principios en el cambio de milenio, y creo que hoy sigue estando en esta nuestra América. Y yo quiero agradecer nuevamente a los compañeros, colegas muy queridos, Ronald Moncayo y ahora Manuel Cos, y esperamos que esta no sea la primera y la última, sino que se siga dando una serie de diálogos por todos los medios posibles, en este caso digital, para recuperar la voz de los pueblos de nuestro continente y del mundo. Bueno, es cuanto, es un tarde, y quisiera dar por concluido
este evento. Le quiero pedir a los asistentes que le diéramos un aplauso a nuestros ponentes eje. Yo creo que todos lo merecemos, pero particularmente a Ronald Moncayo y a Manuel Cos. Entonces, pues les pediría que le diéramos ese aplauso, definitivamente. Y pues pasemos a despedirnos hasta próxima ocasión. Agradecemos a todos los asistentes y estaremos en comunicación. Muy buenas noches. Y si alguien, Ronald, quisieras decir hasta luego en quechua o en... Bueno, tengo que estudiar primero quechua para poder hacerlo, pero sí, muy rápido. Primero, hacer llegar, si me permites, Juan José y todos ustedes, un saludo al presidente Pedro Castillo desde aquí. Desde luego. Que hay aquí personas que son muy sencillas, pero que trabajan muy cerca del círculo presidencial. Uno de ellos ya lo dijo, y también quiero develar que nuestra amiga Marta Matos es una luchadora internacional, representa a la diáspora peruana. Ya no sé en qué país vive, porque está en Estados Unidos, está en Guatemala, está en México, está en Perú. No puedo decir más cosas porque no tengo la autorización, pero ella ha estado muy cerca del gobierno de Castillo y bueno, pues aprovecho para presentarles a todos los colegas de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ella también fue compañera nuestra. Es arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería. Así que muchas gracias, Marta, por participar, que la verdad extraordinario. Enrique Escobedo, otro gran amigo mío, profesor universitario, fue mi maestro, mexicano, que también está aquí, lo tenemos, y también muchísimas gracias especiales. Digo, todos los que están aquí participan, pero a nombre de todos, si ustedes me permiten, reiterar nuestro saludo, nuestro cariño, afecto al presidente Pedro Castillo, decirle, como le hemos dicho a nuestro presidente también, Andrés Manuel López Obrador, que estamos con ellos, que estamos con él, y que aquí pues hay gente muy valiosa, ¿no? Que se atrevió a dar este paso, empezando por Juan José Dávalos. Y muchísimas gracias. El segundo punto es que es una reedición, en efecto, de la colaboración latinoamericana. Benito Juárez es el Benemérito de las Américas. El título se lo dio el Congreso de Colombia y el de República Dominicana. Nicolás Corpancho, que murió aquí en las costas de Veracruz, tiene aquí en el centro de la Ciudad de México, en moneda 8, ahí era la embajada peruana. Ahí refugió a decenas de juaristas. El gobierno lo expulsó por eso. Y él, con Ricardo Palma, que les ha de sonar muchísimo a los peruanos. Bueno, pues amigos, sorpresa. Ricardo Palma era el tesorero de Juárez para América Latina. Se encargaba de recolectar todos los fondos y en ese camino recolectaba militares, soldados y generales para venir a pelear a México, porque sabemos que la defensa de México es la defensa del continente. Entonces, somos una sola patria, amigos. Somos una unidad, un solo corazón. Necesitamos, como dice Castillo, darle una sola dirección, que es el bienestar de la gente. En tercer lugar, quiero pedirte, Juan José, que tú encabeces este sentir latinoamericano, que se pueda convocar a más gente de otros países, que discutamos cosas, como por ejemplo el asunto de los derechos especiales de giro, que se crearon, como ustedes saben, para darle fondos al Fondo Monetario, porque se quedó sin fondos.
El FMI se quedó sin fondos, ya no había dinero para prestarle a las naciones, y entonces crearon un papel firmado por el FMI para resolver problemas de balanza de pagos. Eso fue el origen. Hoy, como ha dicho Juan José Dávalos, la crisis es gigante, mundial, sistémica, irreversible, y entonces el Fondo Monetario sacó una cantidad de dinero, que es los 600 mil millones de dólares, para regalarles el dinero, regalarles entre comillas, a las naciones que no podrían pagar su deuda por la pandemia. Y se les ocurrió regalarles a México 12 mil millones de acuerdo a su cuota, pero se dieron cuenta que México tenía reservas, aunque sea un poco. Y entonces López Obrador dijo, bueno, pues como la ley no prohíbe, que lo que la ley no prohíbe, pues no hay por qué no se puede hacer. Entonces, como la ley no prohíbe, pues entonces vamos a adelantar el pago de deuda. Y entonces Así. brincaron y ahora se la quieren quitar, ¿no? Entonces, y finalmente por lo de nuestro conocido, el doctor Huerta, muy conocido, etcétera, hay un problema que hay que discutir. La variable de la oferta monetaria no es una variable endógena, es exógena. Y a partir de reconocer que es endógena, entonces tienes que crear un marco, una arquitectura interna para ver de dónde saca liquidez, que es la bronca en que está metido México. Entonces, allí, esto implica que hay acciones que México y las demás naciones latinoamericanas no pueden tomar por su cuenta, particularmente en el tema de la deuda. Pregúntele a los Kirchner, pregúntele a Fernández y pregúntele al presidente López Obrador. ¿Sí? Lo que sería Entonces, hablar de un nuevo orden monetario internacional. se necesita. Ujú, Y, así es. y paradójicamente, los disque demócratas como Biden son los más belicistas en el mundo. Ni Trump no hizo ni una guerra. Claro, hizo por ahí algún asesinato, pero este está haciendo una guerra. Es paradójico. Hay un partido en los Estados Unidos que es el partido de la guerra. Cruza a los republicanos y cruza a los demócratas. Y sus efectos se sienten. A veces no se ve la mano que lo hace, pero reuniones privadas, secretas, etcétera, ustedes saben y conocen muy bien. Los peruanos, cuando estábamos allá, lo conocimos muy, muy, muy de cerca. Los discursos económicos eran escritos en el desk Perú del Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. Creo que debemos estar muy felices, muy contentos al menos yo les comparto mi alegría, si ustedes me permiten. Yo sí estoy muy contento por los dos discursos. Y más contento todavía porque tenemos más trabajo. Vamos a tener mucho más trabajo. Mucha suerte, amigos. Espero verlos pronto otra vez. Gracias. Bueno, creo que efectivamente queremos que por el bienestar de todos sean primero los pobres y no queremos más pobres en un país rico. Y es un reconocimiento a esos dos presidentes, a esos dos grandes hombres, a Andrés Manuel López Obrador y a Pedro Castillo. Antes de concluir, les quiero compartir una pequeña canción de Daniel Biglietti, no compuesta por Daniel Biglietti, si no tienen problema con escucharla. Es una canción un poquito vieja, hay que darle compartir el sonido. Perdón, es que ya me...
ya lo sé. Ahora no hay descanso, compañero. Distancias me separan, pasajera. De momento solo tengo mi alma llena de palabras, inquietudes exiliadas. La esperanza me mantiene aquí ligada. Es mañana que regreso enfurecida a vengar muerto por muerto de mi pueblo. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amado compañero, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Y mañana trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa, y en medio de la acción y las consignas nos volvemos a encontrar, amado mío. Cuéntame si el hombre de la costa y la montaña, si el hombre de la industria y los caminos retoman las banderas de la lucha, si en bocas escondidas se barajan conscientes palabras de combate. Comienza ya la caza del verdugo, o conserva aún la espuma de las olas. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amado compañero, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Y mañana trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa, y en medio de la acción y las consignas nos volvemos a encontrar, amado mío. Cuéntame, dijiste la palabra clandestina, venciste los temores en la aldea, sembraste la unidad como una espiga, supiste de la sangre derramada, mostraste a los culpables claramente. No habrá piedra ni mar que los proteja, ni cavernas ni guarida perdonada, porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amado compañero, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Y mañana trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa, y en medio de la acción y las consignas nos volvemos a encontrar, amado mío, y una sola patria al fin levantaré.
Felicidades. Bueno, pues me equivoqué de canción. La que quería poner era una que dice, solo digo compañero, que también esa es de Biglietti, también la canta este grupo chileno Caraxú de los años 70, que bueno, ahora en Chile pues vimos asombrados cómo resucitaron a Inti Limani, a Quilapayún, como cantaba aquella canción, ¿no? Que decía volverán en las grandes alamedas de aquel poema, de aquel poeta, ¿no? Pero en fin, es todo y seguimos en comunicación, has anotado tareas y agradezcamos a todos por las intervenciones. Que pasen muy buena noche, estamos en comunicación. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, hasta luego.